Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Prepárense. Porque hoy, como prometimos, nos vamos a sumergir a un mundo profundo en el turbulento drama turco que ha estado consumiendo las redes sociales, las revistas de farándula y, honestamente, nuestras vidas. Estamos hablando del mega culebro superíndice 3N que involucra a la talentosa Demet Özdemir, al irresistible Can Yaman y, lo que es aún ese intrigante, a la figura discreta pero esencial de Birhan Tunca. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿copyright demonios para su superíndice 3 realmente? ¿Por qué copyright se dice que Demet explotó superíndice 3? Copyright papel si es que alguno juega Can Yaman en todo este embrollo digno de una telenovela de horario estelar. Y ese importante aún, CU superíndice 3 analizamos este laberinto de emociones, rumores y expectativas sin perdernos en el proceso. Si eres tan fanático como yo de las series turcas, o si simplemente te deleitas con un buen drama jugoso y bien sazonado, te aseguro que este vídeo, esta saga, te va a tener al borde de tu asiento. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este torbellino de chismes y especulaciones debidamente contextualizados, por supuesto, quiero pedirles el mismo pequeño más menos o favor de siempre. Si son nuevos por aquí, o si simplemente aprecian el arduo trabajo que pongo en cada vídeo, por favor, suscríbanse al canal. Es gratis, pido y me hace inmensamente feliz. No olviden activar la campanita dindón, para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos con chismes candentes, análisis perspicaces y mucho ese sobre el fascinante y a menudo superíndice 3 tico, mundo del entretenimiento turco. Su apoyo significa el mundo entero para mu. Realmente me alimenta y me inspira a seguir trayendo copyright dándoles el contenido que aman. Ahora con sus palomitas listas y sus bebidas frías a mano, vamos al grano. Este drama, mis queridos, es como una caja de locum turco con tantas capas dulces y complejas que uno se puede atragantar intentando desenredarlas todas a la vez. Para entender realmente la magnitud de lo que supuestamente sucedió superíndice 3, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, como en una de esas series de flashbacks que tanto nos gustan, y analizar cuidadosamente las relaciones, los antecedentes y las dinámicas preexistentes de todos los involucrados. Demet Özdemir, para aquellos pocos que a lo mejor viven bajo una roca y no la conocen, es una de las actrices queridas, carismáticas y talentosas de Turquía. Su encanto natural, su habilidad actoral y su innegable presencia en pantalla la han convertido en un nombre familiar. Ha protagonizado algunas de las series exitosas y aclamadas de los últimos aún más menos consolidando su posición superíndice 3N como una de las estrellas brillantes del firmamento turco. Can Yaman, por otro lado, es el galudene turco que literalmente conquistó superíndice 3 el mundo con su encanto arrollador, su carisma magno copyright fico y, seamos honestos, su físico escultural que hace suspirar a medio planeta. Su fama se disparó superíndice 3 estratosfu copyright ricamente despu copyright ese de protagonizar, precisamente junto a la adorable Demet, la exitosísima serie Erkenci Kuay Pug Haro son más menos ador. Esta comedia romántica que inicialmente parecía una producción superíndice 3 en pidamente se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3 global. Tradució copyright a decenas de idiomas y catapultando a ambos actores al estrellato internacional. Y luego en esta intrincada red de relaciones, tenemos a Birhan Tunca. Un talentoso actor que también copyright ha participado en varias producciones turcas populares, aunque quizá ese no goza de la misma fama masiva que Demet y Can. Pero lo ese importante a Q, y lo que le da un sabor a un ese intrigante a este drama, es que Birhan es un amigo cercano, leal y aparentemente incondicional de Demet. Su amistad, que se ha cultivado a lo largo de aún más menos lo convierte en una pieza clave para entender la perspectiva de Demet y posiblemente el origen de su supuesta explosión superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre Demet y Can, como ya sabemos, siempre ha sido objeto de intensas especulaciones y fantasías por parte de los fans. La química palpable, la chispa innegable que compartieron en Erkenci Kuay, era absolutamente innegable. Muchos fans, alimentados por la esperanza y la ilusión superíndice 3N, son más menos avan con que su romance traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad palpable. Durante un tiempo y alimentado por la prensa rosa, se rumoreó superíndice 3 persistentemente que estaban juntos en la vida real.
Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente una relación superíndice 3N romántica, dejando a los fans en un estado de dulce ambiguo un cuarto edad y alimentando a UNMS las especulaciones. Después copyright ese de que la serie Erkenci Kwai llegara a su emotivo final, Demet y Kan, como es natural, tomaron caminos separados y se embarcaron en diferentes proyectos profesionales. Kan, impulsado por su ambicio superíndice 3N y su deseo de expandir sus horizontes, se fue a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera actoral y se involucró superíndice 3 activamente en diversos proyectos humanitarios. Demet, por su parte, decidió superíndice 3 quedarse en su tierra natal y siguió superíndice 3 cosechando con diéresis copyright hitos impresionantes en Turquía, consolidando a UNMS su posición superíndice 3N como una de las actrices MUS solicitadas y respetadas del país. Y AQU, mis amigos, es donde las cosas empiezan a complicarse de verdad. Recientemente Demet, para sorpresa de muchos y deleite de otros, contrajo matrimonio con el famoso y talentoso cantante Oyuzhan Koupárrafo. La boda, como era de esperarse, fue un evento grandioso, lujoso y espectacular que capturó superíndice 3 la atención superíndice 3N no solo de los medios de comunicación superíndice 3N turcos, sino también copyright N de los fans de todo el mundo que seguían de cerca cada detalle a trabu copyright S de las redes sociales. Sin embargo, hay, poco después copyright S de la fastuosa celebración superíndice 3N matrimonial, empezaron a surgir rumores persistentes y preocupantes de problemas en el parauso conyugal. Se decua con cada vez mayor insistencia que Demet y Oyuzhan estaban experimentando dificultades significativas para adaptarse a la vida de casados. Se rumoreaba que sus agendas de trabajo increíblemente ocupadas y sus compromisos profesionales constantes estaban afectando negativamente su relación superíndice 3N, creando fricciones y tensiones que amenazaban con socavar los cimientos de su matrimonio. Y ahora, por fin, entremos de lleno en el meollo del asunto, en el corazón superíndice 3N de la tormenta, la supuesta explosión superíndice 3N de Demet y la presunta, aunque no confirmada, implicación superíndice 3N de Kan llaman en todo este torbellino emocional. La verdad, y debo ser honesta con ustedes, es que la información superíndice 3N disponible sobre este tema es confusa, contradictoria y, en gran medida, basada en rumores, especulaciones infundadas y chismes maliciosos que circulan sin control en las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N turcos. No existe una confirmación superíndice 3N oficial, ni evidencia su superíndice 3 lida, de que Demet haya explotado en el sentido literal de tener un arrebato público dramático y descontrolado. Sin embargo, su ha habido, y esto es innegable, seu más menos sales sutiles pero inconfundibles de tensión superíndice 3N. Frustración superíndice 3N e incluso resentimiento por parte de Demet en relación superíndice 3N con la atención superíndice 3N medio tica constante, a menudo intrusiva y sensacionalista, que ha recibido su matrimonio y, lo que es aún es significativo, las constantes e injustas comparaciones con su pasado profesional y sobre todo, con su relación superíndice 3N, real o imaginaria con Kan Yaman. Los rumores sobre la presunta implicación superíndice 3N de Kan Yaman en este drama se basan principalmente en dos factores interrelacionados. Primero, la persistente, casi obsesiva, fijación superíndice 3N de algunos fans con la idea romántica de que Demet y Kan N destinados a estar juntos. A pesar de que ambos actores han seguido adelante con sus vidas, han tomado caminos separados y han construido relaciones con otras personas, muchos fans se niegan a abandonar la esperanza de que Algún Edua, de alguna manera, se reencuentren y reaviven su romance en la vida real. Esta fantasía colectiva, alimentada por la nostalgia y la idealización superíndice 3N, crea una presión superíndice 3N constante sobre ambos actores y dificulta que puedan seguir adelante con sus vidas sin ser constantemente recordados de su pasado. Segundo, algunas declaraciones ambiguas, malinterpretadas o simplemente sacadas de contexto que han hecho tanto Demet como Kan en el pasado han servido para alimentar a UNMS las especulaciones y los rumores. Frases sueltas, gestos aparentemente inocentes y entrevistas cuidadosamente editadas han sido interpretadas por los fans y los medios como evidencia de que todavía existe una conexión superíndice 3N profunda entre Demet y Kan, una chispa que nunca se apagó superíndice 3. Estas interpretaciones, a menudo exageradas y subjetivas, han contribuido a mantener vivo el fuego de las especulaciones y a crear una narrativa que dificulta que Demet pueda establecerse en su nueva vida de casada sin ser constantemente comparada con su pasado. Pero, ¿du superíndice 3D, en este intrincado entramado de relaciones y emociones, entravirán Tunca?
AQ, mis queridos, es donde la historia se pone aún de ese jugosa y fascinante. Como mencionó copyright anteriormente, Virand es un amigo cercano, leal y aparentemente incondicional de Demet. Se les ha visto juntos en numerosas ocasiones, compartiendo momentos de alegría, apoyo y camaradería. Su relación superíndice 3N, basada en aún más menos os de amistad y confianza mutua, parece ser muy su superíndice 3 lida y de apoyo. Algunos rumores, que siempre hay que tomar con pinzas, sugieren que Virand podría haber estado brindando apoyo emocional y consuelo a Demet durante sus presuntos problemas matrimoniales con Oyuzhan Koupárrafo. Se dice que Virand ha sido un hombro en el que Demet ha podido llorar, un oído atento que ha escuchado sus frustraciones y un amigo leal que la ha apoyado incondicionalmente. También copyright en ese rumorea, aunque esto es aún es especulativo, que Virand podría haber expresado en privado su descontento con la forma en que Kanyaman ha sido romantizado en relación superíndice 3N con Demet. Se dice que Virand considera justo que se siga alimentando la fantasía de un romance entre Demet y Kan, argumentando que esto es irrespetuoso para Oyuzhan Koupárrafo, el esposo de Demet, y que socava su relación superíndice 3N matrimonial. Se rumorea que Virand ha defendido la necesidad de respetar la privacidad de Demet y de permitirle construir su nueva vida sin ser constantemente atormentada por su pasado. Hasta donde sabemos, y esto es importante recalcarlo, no hay evidencia concreta, tangible y verificable de que Kanyaman haya hecho algo directamente que haya provocado la supuesta explosión superíndice 3N de Demet. No hay grabaciones de audio, mensajes de texto filtrados o testimonios directos que confirmen que Kanyaman ha interferido en la relación superíndice 3N de Demet, o que ha contribuido a su frustración superíndice 3N. Sin embargo, es perfectamente posible que la presión superíndice 3N constante de los fans y los medios, combinada con sus propios problemas personales y la dificultad para adaptarse a la vida de casada, hayan llevado a Demet a un punto de quiebre. La simple mención superíndice 3N del nombre de Kanyaman, o la simple visión superíndice 3N de una fotografía suya, podría haber sido suficiente para desencadenar una reacción superíndice 3N emocional intensa, especialmente si ella sentía que su relación superíndice 3N con Oyuzhan estaba siendo socavada por la persistente comparación superíndice 3N con su pasado. Es fundamental recordar que gran parte de esta información superíndice 3N se basa en rumores, chismes y especulaciones sin fundamento. Los medios de comunicación superíndice 3N turcos, al igual que los medios de comunicación superíndice 3N de todo el mundo, son conocidos por exagerar las historias, sensacionalizar los hechos y crear drama donde no lo hay. También copyright es fácil malinterpretar las acciones y las palabras de las celebridades, especialmente cuando se sacan de contexto o se editan para crear una narrativa específica. Por lo tanto, es crucial tomar todo lo que leemos, escuchamos y vemos con pinzas, mantener una mente abierta y evitar sacar conclusiones precipitadas. Dicho esto, y siendo lo más objetiva posible, es innegable que hay algo de verdad en la historia. Demet y Oyuzhan se han enfrentado a desafíos en su matrimonio, y la atención superíndice 3N mediática constante, a menudo intrusiva e irrespetuosa, ha exacerbado esos desafíos. También copyright es cierto que la relación superíndice 3N entre Demet y Kan sigue siendo un tema de fascinación superíndice 3N para muchos fans, a pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas y han construido relaciones con otras personas. Y es muy probable, aunque no lo podamos confirmar con certeza, que Virand nunca haya jugado un papel de apoyo, amistad y consuelo en la vida de Demet durante este periodo difícil, dándole un hombro en el que llorar y un oído atento que la escuche. Para comprender mejor la situación superíndice 3N, también copyright N debemos considerar el contexto cultural en el que se desarrolla este drama. En Turquía, al igual que en muchos otros países, las celebridades están sujetas a un escrutinio público intenso y constante. Su vida personal se convierte en un libro abierto para que los fans y los medios la examinen, la critiquen y la juzguen sin piedad. Esto puede ser especialmente difícil para las mujeres, que a menudo son juzgadas de manera más severa que los hombres y que se ven sometidas a una presión superíndice 3N aún mayor para mantener una imagen perfecta. Demet Özdemir, como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, ha experimentado de primera mano esta presión superíndice 3N implacable. Además, la cultura turca tradicional valora mucho el matrimonio, la familia y la estabilidad. El divorcio es mal visto en muchos círculos sociales y las mujeres que se divorcian a menudo son estigmatizadas y marginadas. Esto puede ejercer una presión superíndice 3N adicional sobre las celebridades que se casan,
ya que saben que su matrimonio será objeto de un escrutinio constante y que cualquier problema que enfrenten será amplificado por los medios y utilizado como combustible para los chismes. En el caso de Demet y Oyuzhan, su matrimonio fue presentado por los medios como un cuento de hadas moderno. Ambos eran figuras públicas queridas, exitosas y admiradas, y su relación superíndice 3N fue vista como un símbolo de amor, felicidad y estabilidad. Cuando empezaron a surgir rumores de problemas en el parauso, muchos fans se sintieron decepcionados, desilusionados y preocupados. La presión superíndice 3N para mantener la imagen de un matrimonio perfecto y feliz debe haber sido inmensa, y es comprensible que Demet se haya sentido abrumada por las expectativas y las críticas. Volviendo a la cuestión superíndice 3N de Kanyaman, es importante recordar que con diéresis copyright L también copyright N ha sido víctima de los rumores, las especulaciones y las fantasías de los fans. A menudo ha sido retratado por los medios como el otro hombre en la vida de Demet, el pretendiente rechazado que aún suspira por ella en secreto. Sin embargo, no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación superíndice 3N. Kan ha seguido adelante con su vida, ha construido una carrera exitosa tanto en Turquía como en Italia y ha demostrado ser un hombre talentoso, ambicioso y comprometido con causas sociales importantes. Es injusto que se le siga asociando con Demet y que se le responsabilice de sus problemas matrimoniales. En cuanto a Viran Tunca, su papel en todo este drama parece ser el de un amigo leal, solidario y comprensivo. Es comprensible que se sienta protector con Demet y que quiera defenderla de las críticas, los rumores injustos y la presión superíndice 3N medio tica. Sin embargo, también copyright N es importante recordar que Viran no es un participante directo en la relación superíndice 3N entre Demet y Oyuzhan. Su opinión superíndice 3N es valiosa, pero no debe ser vista como la verdad absoluta o como una justificación superíndice 3N para interferir en la vida personal de Demet. En resumen, el drama que involucra a Demet Özdemir, Kanyaman y Viran Tunca es una compleja mezcla de rumores, especulaciones, presión superíndice 3N medio tica, problemas personales y expectativas culturales. No hay una respuesta fácil, simple o definitiva a la pregunta de Q copyright sucedió superíndice 3 realmente y por Q copyright Demet explotu superíndice 3. Es probable que una combinación superíndice 3N de factores interrelacionados haya contribuido a la situación superíndice 3N. Es importante recordar que las celebridades son seres humanos con sentimientos, emociones y vulnerabilidades, y que merecen respeto, privacidad y comprensión superíndice 3N. No debemos sacar conclusiones precipitadas, juzgar los donos en rumores y especulaciones sin fundamento ni convertirlos en objetos de entretenimiento a costa de su bienestar emocional. La conclusión superíndice 3N principal AQ, y lo que quiero que se lleven de este vídeo, es que la vida de las celebridades, especialmente en un país como Turquía donde el escrutinio público es implacable y la presión superíndice 3N mediur, tica es constante, es extremadamente desafiante y difícil de sobrellevar. La presión superíndice 3N para mantener una imagen perfecta, la constante invasión superíndice 3N a su privacidad, la dificultad para separar su vida personal de su vida profesional y la necesidad de lidiar con los rumores y las especulaciones pueden llevar a situaciones de copyright S, frustración superíndice 3N y agotamiento emocional. En el caso de Demet, parece que todos estos factores se combinaron, potencialmente exacerbados por los persistentes rumores y comparaciones con su pasado y por la dificultad para adaptarse a su nueva vida de casada. Es crucial recordar que la mayor parte de lo que hemos discutido hoy se basa en informes de los medios, rumores en línea y chismes sin fundamento. Es difícil saber la verdad completa sin conocer a fondo a los involucrados y su dinámica personal. Por lo tanto, es esencial abordar estos chismes con precaución superíndice 3N, mantener una mente abierta y evitar hacer juicios definitivos sobre las acciones o motivaciones de cualquiera. Hemos explorado CU superíndice 3 la dinámica entre Demet, Kan y Viran ha sido interpretada por los medios y los fans, y CU superíndice 3 esta interpretación superíndice 3N puede estar lejos de la realidad. También copyright N hemos discutido la presión superíndice 3N cultural y social que las celebridades turcas enfrentan, lo que puede contribuir a la tensión superíndice 3N y el drama en sus vidas personales. En definitiva, este caso sirve como un recordatorio de la necesidad de tratar a las celebridades con humanidad y respeto, de no dejarnos llevar por los chismes sin fundamento y de recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos y emociones. Ahora, quiero agradecerles a todos, desde el fondo de mi corazón superíndice 3N,
por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que hayan encontrado este análisis informativo, entretenido y, sobre todo, perspicaz. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N honesta y sincera sobre todo este drama. Copyright, ¿piensan ustedes que realmente pasó superíndice 3? ¿Creen que Can Yaman tuvo algo que ver con la supuesta explosión superíndice 3N de Demet? ¿O creen que todo es una exageración superíndice 3N de los medios y una construcción superíndice 3N artificial creada por los fans? Dejen sus comentarios abajo y díganme lo que piensan. Estoy ansiosa por leer sus opiniones, escuchar sus perspectivas y debatir con ustedes sobre este fascinante tema. Y antes de despedirme quiero recordarles una vez más que si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, denle un me gusta. Un simple clic puede hacer una gran diferencia. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también copyright N disfrutan del drama turco y que es tu copyright N interesados en este tema. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Su apoyo significa mucho para mí, me motiva a seguir creando contenido de calidad y me ayuda a crecer como creadora. Muchas gracias por ver, por escuchar y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3 y cuídense mucho.